Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy iniciamos el tercer periodo, es decir, que ya nos encontramos en el segundo semestre del año, de acuerdo al cronograma establecido. El tema de hoy es la continuidad de lo que venimos hablando desde clases anteriores sobre la nomenclatura, pero nos vamos a especificar especialmente en la función óxido, o sea, vamos a hablar de todos los óxidos. Por su docente Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Si al final este video te gusta, por favor, dar un like. El día de hoy vamos a tratar el tema ¿qué son los óxidos? En un segundo momento vamos a hablar de los óxidos básicos o metálicos. En un tercer momento vamos a hablar de los óxidos ácidos o no metálicos. Vamos a ver un ejemplo. Quinto, vamos a hacer la formulación de los óxidos. Y sexto, vamos a hablar de 3 ejemplos. En este sentido, vamos a establecer qué son los óxidos. ¿Sí? Pues nosotros hemos visto que en muchos metales, cuando están a la intemperie, cuando están en contacto con el agua, pues generan una especie de óxido de muchos colores, lo que nos indica que ese metal está en un estado de corrosión. Eso quiere decir que si vamos a hablar de una función óxido, son todos aquellos compuestos que son binarios, es decir, que están compuestos por 2 elementos. Esos 2 elementos que conforman un óxido son la unión entre un metal, como lo podemos saber acá, o un no metal con el oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los óxidos se generan en presencia del oxígeno, que puede estar en el aire, a la intemperie, o puede el oxígeno contenido en el agua. Aquí es muy importante que sepan, y siempre nos hemos dicho, no, los óxidos no solamente se oxidan los metales, pues aquí nos estamos dando cuenta que también se pueden oxidar los no metales, ¿sí? Estos compuestos pueden ser óxidos básicos o metálicos, o pueden ser óxidos ácidos no metálicos. ¿Listo? La idea es poder comprender en sí en qué consiste y cómo es que se conforman los óxidos. Un óxido básico son aquellos compuestos que contienen un metal unido al oxígeno. Y estos grupos de compuestos también son conocidos como óxidos básicos. Entonces, esto en sí que encierra. Cuando yo cojo un metal y lo hago reaccionar con el oxígeno, nos va a dar un óxido básico. En esto por lo general son todos los metales. Aquí es importante tener en cuenta de que todos los metales cuando se oxidan presentan características diferentes, ¿sí? Unos presentan colores rojizos, marrones, otros colores como amarillentos. Y el cobre, que es un caso excepcional, lo vemos que su oxidación es como si tuviera moho, es de color verde. Y hay que reconocer algo. El oro, que es uno de los metales preciosos más cotizados, tiene una característica muy importante. Su proceso de oxidación es demasiado lento, motivo por el cual uno puede decir que no se oxida. Es importante tener en cuenta que todos los óxidos siempre van a estar en presencia del oxígeno. Y tenemos los óxidos metálicos. Los óxidos no metálicos o ácidos son también llamados anhidros. Y es cuando se une un no metal más el oxígeno para formar un óxido ácido. Uno de los casos más utilizados y el que más conocemos es el dióxido de carbono, que es el CO2. ¿Sí? ¿Por qué digo que lo conocemos mucho? Porque es que con este es que también hacen las gaseosas o las bebidas que tienen gas.
que es la que le genera las burbujas cuando nosotros abrimos. ¿Por qué genera esas burbujas? Porque ese gas tiene que salir, porque como es menos denso que el aire, él empieza a subir, a descender. Es importante también reconocer que estos óxidos no son tan identificables como lo podemos hacer con los óxidos metálicos, ya que sí presentan algunas características. En el cuarto punto que vamos a tratar el día de hoy es un ejemplo donde vamos a identificar si los siguientes compuestos son óxidos básicos o si son óxidos ácidos. Vamos a lo siguiente. En este ejemplo que queremos hacer, vamos a clasificarlos en óxidos básicos y en óxidos ácidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Voy a copiar de nuevo aquí donde dicen los elementos toda la información, pero los voy a separar. Recuérdese que como son binarios, separo el oxígeno. ¿Y qué voy a hacer? A todos les voy a colocar el más. ¿Por qué? Porque esto nos está identificando que cuando yo pongo a reaccionar estos elementos con el oxígeno, me van a formar un óxido. Y entre paréntesis voy a identificar si el elemento que tengo es un elemento metálico o si es un elemento no metálico. ¿Cómo lo identificamos? Vamos, Cl. Vengo a la tabla periódica. Vamos a recortar. Los metales, ustedes ven acá una especie de escalerita. Todos estos elementos que están en este lado corresponden a los elementos metálicos. Y todos los azulitos y este verde corresponden a los elementos no metálicos. Si miro el Cl, se encuentra en la posición de los no metales. Entonces vengo al ejercicio, le pongo que es un no metal. Al ser un no metal, ¿qué significa? Como es no metal, quiere decir que es un óxido no metálico. Y ahí coloco la X. Vengo al siguiente compuesto, el Hg. Vuelvo a la tabla periódica. Busco el Hg. Lo encuentro en esta posición. Mire, me doy cuenta que es de color amarillo. Está en este lugar, quiere decir que es un elemento metálico. Entonces voy al ejercicio, coloco metal, quiere decir que es un óxido metálico. Voy y busco en este momento, abro el paréntesis, busco la P en la tabla periódica, encuentro que la P está en esta posición donde es de color azul, quiere decir que es un elemento no metálico. Vengo a la tabla, coloco no metal, cierro paréntesis, y al ser no metal quiere decir que es no metálico. Y aquí vamos mirando cómo se clasifican los óxidos. Luego coloco de nuevo paréntesis, voy y busco el Ce. Mire que el Ce también lo encuentro en esta posición de color azul, me está especificando que es un elemento no metálico. En este sentido, vengo, coloco no metal y coloco, donde dice no metálico, coloco la X. Luego, como ustedes ya saben, el Hg ya lo buscamos. Nos dimos cuenta que es un metal, coloco metal, cierro, y como es metal, quiere decir que es un óxido metálico. Luego viene el acá, abro paréntesis, vengo a la tabla periódica, lo busco, me doy cuenta de que es de color amarillo, está en esta posición, quiere decir que también es un elemento metálico. Como es un elemento metálico, coloco metal, cierro paréntesis, y al ser metal quiere decir que es un óxido metálico o básico, le coloco X. Y por último tenemos la S,
Volvemos a la tabla periódica, nos damos cuenta que está de color azul, quiere decir que está en esta posición, y como está en esta posición, es un no metal. Lo que quiere decir que coloco no metal, cierro paréntesis y digo que es un compuesto no metálico. Coloco la X. Y ahí están clasificados los compuestos. Una vez terminado, ya está resuelto el ejercicio. Identificamos cuáles son metales, cuáles son óxidos metálicos y cuáles son óxidos no metálicos. En quinto lugar, vamos a hablar sobre la formulación de los óxidos. Punto crucial en el desarrollo de esta temática, que tiene que ver cómo a partir del nombre del óxido voy a llegar a su fórmula empírica, ¿sí? Para esto vamos a realizar lo siguiente. Cuando yo quiero formular un óxido, lo primero que debo hacer es escribir los símbolos del metal o del no metal y del oxígeno. Y en segundo lugar, lo que debo hacer es calcular los números de oxidación, y luego de que tenga los números de oxidación los voy a intercalar sin el signo y los voy a colocar como su índice. Por ejemplo, aquí tengo este número de oxidación, lo intercalo, se lo pongo al oxígeno, pero en la parte inferior. Para entender cómo se formula un óxido, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Para la comprensión de la formulación de los óxidos, vamos a realizar 3 casos. 2 casos que están bajo la nomenclatura Stock y un caso que está de acuerdo a la nomenclatura sistémica. Este caso número 1 es el óxido de potasio. Para comprender cómo puedo determinar su fórmula empírica, vamos a observar el siguiente video. Como venimos hablando y explicando el día de hoy, estamos hablando de todo el tema que tiene que ver con formulación y nomenclatura de los óxidos. El ejercicio propuesto corresponde a formular el óxido de potasio. Entonces, estamos hablando de los óxidos. Entonces, es muy claro, lo vamos a desarrollar este tipo de ejercicio en 3 pasos. ¿En qué consiste el primer paso para poder formular el óxido de potasio? El primer paso es buscar el símbolo de los elementos en la tabla periódica. Recordemos que alguno de esos 2 elementos puede ser un metal o un no metal. ¿Cómo vamos a recordar? Pues aquí tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a buscar cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de óxido, en este primer paso tengo óxido. Cuando hablemos de óxido, siempre va a ser el oxígeno. Y ese oxígeno en la tabla periódica, cuando yo lo busco, me doy cuenta que lo encuentro acá, dice que se representa con la letra O. Ahora, el otro elemento en el cual se basa el ejercicio, potasio. Entonces coloco potasio, igual, lo busco en la tabla periódica y me doy cuenta que el potasio es la letra K. Una nota importante que debemos de tener en cuenta: siempre se pone el metal o el no metal de primero y luego el oxígeno. En los óxidos siempre se coloca primero el elemento y por último siempre va a ir el oxígeno. Entonces nos va a quedar que tengo la K más oxígeno. Importante es buscar bien cuál es el símbolo del elemento que siempre va a acompañar el oxígeno. El segundo paso
se escribe los números de oxidación. Recordemos que cuando vimos los números de oxidación, dijimos y explicamos claramente que el oxígeno siempre trabaja con número de oxidación -2. ¿Sí? Solamente hay una excepción a la regla, que cuando es peróxidos, pero en este momento, cuando estemos trabajando los peróxidos, explicaremos cómo es este procedimiento. Pero recordemos algo muy importante: cuando hablemos de óxidos, siempre el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. Entonces recuerde que el número de oxidación se coloca como si estuviera yo elevando ese elemento a un número, ¿sí? Siempre va a ir en la parte superior, o sea, oxígeno -2. Luego, ¿qué hago? El otro ejercicio: número de oxidación del potasio. Ya vimos que potasio es K. Busco en la tabla dónde está el potasio. Busco en la tabla dónde está el potasio. Y nos damos cuenta que el potasio está en esta posición, que si yo subo, recordemos, en la parte superior nos dice cuál es el grupo. Dice que es del grupo 1A. Recordemos, ¿dónde lo saco? Mire, busco el elemento, subo y me dice que es del grupo 1A. Como es del grupo 1A, quiere decir que su número de oxidación va a ser igual a 1 más. Quiere decir que la K tiene número de oxidación +1. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en el tercer paso? Se intercambian los valores de los números de oxidación, se intercambian los valores del número de oxidación sin el signo y se coloca como su índice. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos, siempre la K va de primero y de segundo el oxígeno. Ya dijimos que la K tiene número de oxidación +1 y dijimos que el oxígeno -2, y dice que intercambie los valores. ¿Qué significa? Quiere decir que este -2 se lo voy a colocar aquí abajito a la K, pero sin tener en cuenta el signo, y me quiere decir que este 1 se lo voy a colocar al oxígeno en la parte inferior. Eso es intercalar. Entonces, ¿cómo nos queda? Mire, tenemos la K, dice que a la K le coloquemos el número que está aquí encima, que es el 2, entonces voy a colocar aquí el 2, ¿vale? Sin signo, y en la parte inferior, porque recuerde que este dedo ya me está diciendo cuántas moléculas de potasio necesito 2 moléculas de potasio. Y por último, coloco el oxígeno, ¿sí? Y me dice que el oxígeno va a ir con el número que está en la parte superior de la K, porque lo intercambié, que sería 1. Pero ya hemos explicado que cuando el valor es 1, no se coloca. Entonces, finalmente, importante, esto tienen que ponerlo al final. No es que llegué aquí, listo, profesor, terminé, no. Si tiene 1, lo quitamos. Entonces coloco K2, luego oxígeno, y como tiene el 1, lo dejo sin ningún valor, porque cuando no tiene nada siempre va a ser 1. Y este elemento sería el óxido de potasio. El caso número 2, que también es un caso posible desde la nomenclatura sistémica, es el óxido de plomo 4. Este se diferencia del anterior porque contiene un número romano, que es el que nos dice en la valencia o el número de oxidación que está acompañando al plomo. Para entender cómo formular este óxido, los invito a observar el siguiente video. Bueno, otro caso que podemos encontrar en el momento de formular un óxido es el siguiente. Vamos a mirar
cuando está acompañado de un número romano. Entonces este ejercicio consiste en formular el óxido de plomo. Pero recuerde, este óxido de plomo al finalizar le dice 4 en número romano. Vamos a mirar esto, qué significa y cómo lo podemos resolver. El primer paso, como siempre les he explicado, es importante buscar el símbolo de los elementos en la tabla periódica, el cual puede ser un metal o un no metal, pero en este momento no requerimos mucho saber si es metal o no metal. Lo importante es saber cómo voy a formular el óxido de plomo. Para yo poder identificar el óxido de plomo, primero recordemos que el óxido siempre va a ser el oxígeno, y que este oxígeno simbólicamente se representa con la letra O. Luego dice que plomo, entonces coloco plomo, que cuando yo lo busco en la tabla periódica, nos damos cuenta que está ubicado en esta posición, plomo, y el plomo, de acuerdo a su símbolo, es Pb. Les he dicho, para poder formular un óxido, siempre coloco el elemento, que puede ser un metal o un no metal, en este caso es un metal, más, por último, siempre va a ir el oxígeno. Esto significa que ya vamos a mirar los números de oxidación, que es el segundo paso. Se escriben los números de oxidación. El número de oxidación del oxígeno, como ya les he explicado y es reiterativo, siempre va a ser -2, lo que quiere decir que oxígeno va a ir con -2. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo el plomo termina con 4? Quiere decir que el número de oxidación es igual. Este número romano lo convierto en número. ¿Cuánto sería? 4. Quiere decir que el número de oxidación del plomo es +4. Ya teniendo esta información, se intercambian los valores de los números de oxidación sin el signo y se coloca como su índice. Recuerden, siempre va de primero el elemento, en este caso que es el plomo, que hace parte de los metales. Quiere decir que aquí es +4 más el oxígeno, que es -2. Recuerde la clave. Vamos a intercambiar para formular el óxido de plomo 4. Debemos intercalar este -2, lo voy a colocar aquí en la parte inferior, y este 4 lo voy a colocar aquí en la parte inferior con el oxígeno. Entonces, ¿qué nos queda? Vuelvo y coloco el Pb y el oxígeno, pero ya no con el más, porque aquí ya se generó esta reacción para formar este tipo de compuesto. Dice que este -2 se lo vamos a colocar en la parte inferior al plomo, y este +4 se lo coloco al oxígeno. Todos pensaríamos, ya aquí terminó este tipo de ejercicio. Algo muy importante que no se puede olvidar y que siempre hay que hacerlo: si estos dos números son divisibles por 2, debo de simplificar, porque voy a llegar a la fórmula empírica. Como hablamos en clases anteriores, hablamos de qué significa de que sea una fórmula empírica. Esto quiere decir, 2 es divisible por 2 y 4 es divisible por 2. Entonces lo que voy a hacer aquí al final es que cojo y divido por 2 y divido por 2.
dividido 2, pues va a seguir, 2 dividido 2 me va a dar 1. Como es 1, no lo coloco, continúo, 4 dividido 2 me da 2. Quiere decir que esta es la fórmula del óxido de plomo 4. Y el caso número 3, que está bajo la nomenclatura sistémica, es el trióxido de diantimonio. Nos damos cuenta que es sistémica, ¿por qué? Porque tiene los prefijos tri y di. Tri que viene de 3 y di que viene de 2. Para comprender cómo debemos formular este tipo de compuesto, los invito a observar el siguiente video. Por ejemplo acá, trióxido de diantimonio. Resulta que si vemos en este ejercicio encontramos la palabra tri y la palabra di. Vamos a mirar cuando encontramos este tipo de compuestos, cómo vamos a elaborar la fórmula. Al igual que en los ejercicios anteriores, el primer paso es buscar el símbolo de los elementos. Entonces, el trióxido, entonces, como dice óxido, el óxido, ya les he dicho varias veces, el óxido es oxígeno y luego dice antimonio. Antimonio. Si nos vamos a la tabla periódica, el antimonio lo encontramos en esta ubicación, lo que nos indica que el antimonio, su símbolo es Sb. Nota, lo hemos repetido ya en ejercicios anteriores, siempre se pone el metal o el no metal de primero y por último se coloca el oxígeno. Entonces tenemos Sb más oxígeno. Vamos al siguiente paso. Como dice tri y di, debemos tener en cuenta la siguiente tabla. Que cuando se habla de mono, siempre va a ser 1, di va a ser 2, tri va a ser 3, tetra va a ser 4, penta 5, hexa, aquí, hexa va a ser 6 y hepta va a ser 7. Como les he dicho, vamos a colocar la molécula. Sb y el oxígeno. Dice, el elemento empieza con tri. Dice tri. ¿Tri qué? Trióxido. El tri, si vengo acá, significa, el tri lo busco tri, me dice que significa 3. Luego dice diantimonio. Como dice di, el di lo buscamos y nos dice que es 2. Entonces quiere decir que donde esté el óxido coloco 3. Míralo, aquí está. Y dice que donde esté el antimonio coloque 2. Y este sería el trióxido de diantimonio. Y de esta manera resolvemos este tercer ejemplo, que corresponde al trióxido de diantimonio. De antemano les agradezco mucho la atención prestada, deseándoles muchos éxitos en todas sus labores. Si este video fue del agrado y les sirvió para el desarrollo de su taller, los invito a dar un like. Muchas gracias.